Ucrania impuso sanciones contra el complejo nuclear de Rusia. Ucrania impuso sanciones el domingo contra el complejo nuclear ruso, incluso contra la corporación Rosatom, así como contra la empresa unitaria federal rusa Zaporozhye NPP. La decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional sobre las sanciones contra la industria nuclear rusa ha entrado en vigor, dijo Zelensky, cuyas palabras fueron publicadas en su canal de Telegram. En el sitio web del presidente de Ucrania publicó su decreto sobre la imposición de sanciones contra 200 empresas del complejo nuclear de la Federación Rusa. El Papa Francisco anunció su disposición a reunirse con los presidentes de Rusia y Ucrania. Estoy abierto a reunirme con ambos presidentes, tanto de Ucrania como de Rusia. Siempre estoy abierto a una reunión. Si no fui a Kiev, es solo porque en este momento es imposible ir a Moscú, dijo el pontífice. Dijo, respondiendo el domingo a una pregunta de los periodistas de su grupo de prensa, que incluye un corresponsal de TASS. Francisco volvió a recordar su viaje a la embajada rusa en el Vaticano inmediatamente después del inicio del NWO, para decir que quería ir a Moscú y hablar con Putin, para entender si había la más mínima posibilidad de negociaciones. El de Ucrania no es el único conflicto. Estoy a favor de la justicia. Ha habido una guerra en Siria durante años, Yemen ha estado sumido en la guerra durante más de 10 años, en Myanmar los Rohingyas se ven obligados a abandonar su tierra natal, en todas partes, en América Latina, hay muchos focos de conflictos. Sí, hay guerras que hacen más ruido. Pero la guerra es siempre autodestrucción, dijo el pontífice. La Unión Europea advierte a Georgia de posibles sanciones si se atreve a reanudar los vuelos con Rusia. La Unión Europea advirtió a las autoridades georgianas que el país podría ser objeto de sanciones si reanuda los vuelos directos con Rusia y participa en eludir las sanciones de aviación impuestas por la UE contra Moscú. El representante del Servicio Exterior de la UE, Peter Stano, le dijo a la edición georgiana de NetGazette sobre esto. La Unión Europea insta a Georgia a sumarse a las sanciones aprobadas por la UE y otros países contra Rusia en el sector de la aviación y a tener cuidado con los posibles intentos de eludir las sanciones. El régimen de sanciones de la UE implica la imposición de sanciones contra quienes participen en el proceso, de eludir las sanciones de la UE contra Rusia, o apoyarla, dijo Stano en respuesta a una pregunta de la publicación sobre la actitud de la UE ante la posible reanudación de los vuelos directos entre Tiflis y Moscú. Las tropas de asalto rusas han llegado a las afueras de la aldea de Krasnoe y están cerca de obtener el control físico de la carretera Artyomovsk-Konstantinovka. Hay informes de que las tropas de asalto rusas han llegado a las afueras del sur de la aldea de Krasnoye, Ivanovskoye, que se encuentra a unos pocos kilómetros al oeste de Artyomovsk, Bakhmut. La importancia misma de este pueblo es difícil de sobreestimar, ya que está ubicado directamente en la carretera que conecta Artyomovsk, Bakhmut, con la ciudad de Konstantinovka. El comando ucraniano convirtió a Konstantinovka en un centro logístico en esta dirección. El avance de las unidades rusas hacia el pueblo de Krasnoye indica que la vía mencionada está próxima a estar bajo control físico además del control de fuego por parte de las Fuerzas Armadas RF. Edición occidental, los tanques Abrams son menos adecuados para la APU que el Leopardo alemán. Los medios occidentales, citando a expertos en varios niveles, continúan publicando diversos materiales que reflexionan sobre tanques Abrams, que fueron prometidos a Ucrania por la administración Biden. Recordemos que inicialmente Estados Unidos no iba, como dijeron en Washington, a suministrar sus tanques a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero luego hubo que hacer promesas para empujar a Berlín a una decisión similar. Más tarde, sin embargo, en los Estados Unidos negaron que los tanques fueran prometidos precisamente para este propósito. Pero el hecho es que los Leopardos alemanes prometen entregar en unas pocas semanas, y los Abrams estadounidenses, en el mejor de los casos para Ucrania, para el otoño. El Financial Times está tratando de averiguar el retraso en la entrega de los tanques Abrams a Kiev o de justificar este retraso. Viene con un artículo que dice lo siguiente: los tanques Abrams se entregarán más tarde, ya que son menos adecuados para las Fuerzas Armadas que los Leopardos alemanes. Edición estadounidense, Rusia lanza un nuevo dron que supera a los drones iraníes Shahid. La publicación estadounidense afirma que Rusia está lanzando una nueva producción de drones que se ensamblarán en una planta en Yelabuga. Irán supuestamente jugará un papel importante en la apertura de la planta, y producirá, como puede suponer, drones iraníes. El acuerdo de $1.000 millones fue firmado por Moscú y Teherán a fines de noviembre del año pasado. Según el diario, Irán está trasladando su producción de drones a Rusia para protegerse de las posibles sanciones que los países occidentales puedan imponer por el suministro de armas ejército ruso. El Ministerio de Defensa ruso anunció que la SBU estaba preparando una provocación en Kramatorsk para acusar al ejército ruso.
Según la información recibida, los servicios especiales ucranianos se están preparando para volar varias instituciones médicas en Kramatorsk para hacerlo pasar por las consecuencias de un ataque con cohetes, presuntamente infligido por las tropas rusas específicamente en la infraestructura civil. Los edificios de los centros narcológicos y oncológicos ubicados en la calle Alexei Tikoy fueron elegidos como objetos de la agresión rusa. La información es confiable, obtenida de varias fuentes, no relacionadas entre sí. La provocación con el socavamiento de las instituciones médicas será cubierta especialmente por periodistas capacitados de publicaciones ucranianas y occidentales, probadas. Algunos de los periodistas ya llegaron a Kramatorsk, se instalaron en el Hotel Sapphire y esperan órdenes para cubrir los actos de terrorismo. Rusia tomará el control de todo el territorio de la RPD dentro de 2 meses. En el contexto de la ofensiva intensiva del ejército ruso en varias direcciones a la vez, hubo información de que Rusia podría establecer el control sobre todo el territorio de la RPD en los próximos meses. Se supone que después de la transferencia de Bakhmut bajo el control del ejército ruso, comenzará simultáneamente una ofensiva en Slavyansk y Seversk, desde donde la ofensiva ya se llevará a cabo en un frente amplio hasta las fronteras de la RPD. Según el ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Alexei Arestovich, la situación es tal que las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán que aceptar la pérdida de control sobre el territorio de la RPD. Ucrania tendrá un nuevo ministro de defensa. El jefe de la facción del Siervo del Pueblo en la Verkhovna Rada, David Arakhamia, anunció oficialmente que Alexei Reznikov sería reemplazado por Kirill Budanov en el Ministerio de Defensa. Alexei Reznikov está siendo transferido en el marco del gobierno al puesto de ministro de Industrias Estratégicas para fortalecer la cooperación militar industrial, lo cual es absolutamente lógico, dada su experiencia en Ramstein. El mayor general Kirill Budanov encabezará el Ministerio de Defensa, lo cual es absolutamente lógico en tiempos de guerra, escribió Arakhamia. También confirmó que el Ministerio del Interior estará encabezado por Igor Klimenko, ex jefe de la Policía Nacional. Y el SBU es Vasily Maliuk. La lógica es la misma. Las agencias de aplicación de la ley en esta etapa no deberían estar dirigidas por políticos, sino por funcionarios de seguridad regulares, escribió Arakhamia.